La física es una de las ciencias naturales que más ha contribuido al desarrollo y bienestar del hombre, porque gracias a su estudio e investigación ha sido posible encontrar en muchos casos una explicación clara y útil a los fenómenos que se presentan en nuestra vida diaria. Hay infinidad de factores que nos afectan y que están incluidos en la rama de la física. La aplicas cuando miras a qué distancia está un auto antes de cruzar para saber si te dará o no tiempo a pasar al otro lado. La aplicas cuando enciendes el ordenador porque sabes que al dar al interruptor has cerrado un circuito eléctrico. La aplicas cuando vas de excursión y sacas una brújula. La aplicas cuando cierras un poco el orificio de un tubo para conseguir que el agua llegue un poco más lejos. En la vida diaria se hacen muchas cosas que son física aplicada a las situaciones. La física desde el principio de las civilizaciones estuvo presente. Se creó cuando nos empezamos a cuestionar sobre el funcionamiento de las cosas y ahora ha llevado al desarrollo de nuevos campos impensables. La física clásica, compuesta por la mecánica, electromagnetismo y termodinámica, son básicas en todas las ramas de esta física. Se desarrollaron antes de 1900. Es natural iniciar formalmente los estudios de física desde la mecánica clásica, lo que no inhibe de analizar, cuando es pertinente, las ideas de otras físicas. Se le suele denominar también mecánica newtoniana, gracias a la figura de Isaac Newton, que fue quien desarrolló la mayor parte de la física mecánica. Ahora, ojo, que hay otras descripciones también de la mecánica clásica, como la de Hamilton y Lagrange. Ellos también crearon sus propias teorías de la mecánica clásica. Tiene una amplia gama de aplicaciones en muchas disciplinas, en especial de aplicaciones tecnológicas y nuevas descripciones de fenómenos del mundo cercano. El objetivo de la física es encontrar el conjunto de leyes fundamentales que describen los fenómenos naturales de interacciones o fenómenos que observamos en la vida diaria. Usar esas leyes para predecir los resultados del comportamiento de un sistema con tanta precisión como la técnica lo permita. O sea, cuando sucede una acción, ¿cuál es el resultado de esa acción? La idea de la física es predecir ese resultado y expresar estas leyes en un lenguaje universal, el cual es la matemática. Todas estas observaciones deben ser llevadas a la matemática. La física debe estar acompañada de experimentos. Debe haber un complemento entre la teoría y los experimentos. Si hay discrepancias, entonces se debe crear una nueva teoría, donde se modifica la teoría previa y así de esta manera nace una nueva. La teoría se aplica con restricciones o condiciones de contorno o de borde. Por ejemplo, la mecánica newtoniana se aplica a objetos cuya rapidez sea bastante inferior a la de la luz, porque cuando analizamos objetos que tienen velocidades cercanas a la de la luz, entonces todas estas leyes no se cumplen y habría que buscar una teoría que sea más inclusiva. Nuestro mundo está compuesto por cuerpos de distintos tamaños, desde el cosmos hasta los átomos y partículas subatómicas. Todos ellos son objeto de estudio de la física. Las dimensiones de longitud están asociadas a diferentes campos de la física y han sido materia de contradicciones que han provocado el avance de esta. Las dimensiones más comprendidas fueron inicialmente las que más fácil observamos, que estarían, digamos, por esta zona. Lo primero que hizo el hombre fue entender la física
de nuestras dimensiones. La comprensión de cuerpos de otras dimensiones de tamaño han creado un avance muy fundamental desde el siglo XX en la humanidad. A su vez, el movimiento de los objetos está vinculado a una escala de tiempo. Hay escalas de tiempo muy grandes, como la edad del universo, y otras muy pequeñas, como las vibraciones nucleares. El describir exactamente estas escalas de tiempo también es parte de la física. Para la descripción del movimiento de un cuerpo en nuestra escala, por ejemplo, que consideramos que está por acá, ¿ok? Estamos aquí, ¿verdad? Para la descripción de un cuerpo cualquiera en nuestra escala, no tendría sentido considerar la variación de 10 a la menos 20 segundos, por ejemplo, una variación por acá. Pero sí lo tendría para el movimiento de un electrón. Lo que pasa con nosotros en 10 a la menos 20 segundos no nos interesa. Nosotros nos interesa lo que pasa a partir de un segundo. Pero para otras partículas como los electrones, protones, partículas atómicas, sí estas escalas de tiempo son importantes. Las escalas de tiempo más comprendidas inicialmente fueron también las que más fácil observamos. La comprensión de escalas de tiempo alejadas de nuestra escala habitual también ha creado un avance muy fundamental desde el siglo XX en la humanidad. En 1960, un comité internacional estableció un conjunto de estándares para las cantidades fundamentales de la ciencia. En mecánica, las tres cantidades fundamentales son longitud, masa y tiempo. En el definido sistema internacional, las unidades fundamentales de longitud, masa y tiempo son metro, kilogramo y segundo. Otros estándares para las unidades fundamentales del sistema internacional establecidas por el comité son las de temperatura, en Kelvin, corriente eléctrica, en ampere, y cantidad de sustancia, en moles. Las leyes de la física se expresan como relaciones matemáticas entre las cantidades físicas fundamentales. Todas las cantidades en mecánica se expresan en términos de las tres cantidades fundamentales, longitud, masa y tiempo. Para describir los fenómenos naturales, es necesario hacer mediciones de varios aspectos de la naturaleza. Cada medición se asocia con una cantidad física, tal como la longitud de un objeto. Si tuviese que reportar los resultados de una medición a alguien que desea reproducir esa medición, tendría que definir un estándar. Sería absurdo que un visitante de otro planeta le hablara de una longitud, por ejemplo, de 10 gatos, si no conocemos el significado de la unidad gato. Por otra parte, si alguien familiarizado con el sistema de medición reporta que una pared tiene 2 metros de alto y la unidad de longitud se define como 1 metro, se sabe que la altura de la pared es el doble de la unidad de longitud básica. Cualquier unidad que se elija como estándar debe ser accesible y poseer alguna propiedad que se pueda medir confiablemente. Los estándares de medición que diferentes personas de lugares distintos aplican en el universo deben producir el mismo resultado. Además, los estándares que se usan para mediciones no deben cambiar con el tiempo. La distancia entre dos puntos en el espacio se identifica como longitud. En 1120, el rey de Inglaterra decretó que el estándar de longitud en su país se llamaría yarda y sería precisamente igual a la distancia desde la punta de su nariz hasta el final de su brazo extendido. De igual modo, el estándar original para el pie adoptado por los franceses era la longitud del pie real del rey Luis XIV. Ninguno de dichos estándares es constante en el tiempo. Cuando un nuevo rey subía al trono, cambiaban las longitudes. El estándar francés prevaleció hasta 1799,
cuando el estándar legal de longitud en Francia se volvió el metro, definido como una 10.000.000ésima de la distancia del Ecuador al Polo Norte, a lo largo de una línea longitudinal particular que pasa por París. Observe que este valor es un estándar razonado en la Tierra, que no satisface el requerimiento de que se puede usar a través del universo. Tan recientemente como en 1960, la longitud del metro se definió como la distancia entre dos líneas en una específica barra de platino iridio que se almacena bajo condiciones controladas en Francia. Sin embargo, los requerimientos actuales de la ciencia y la tecnología necesitan más precisión que la dada por la separación entre las líneas en la barra. En las décadas de los 60 del milenio pasado, el metro tuvo una nueva definición relacionada con longitudes de onda emitidas por una lámpara de Krypton. No obstante, en octubre de 1983, el metro se redefinió como la distancia recorrida por la luz en el vacío durante un tiempo determinado. En efecto, esta última definición establece que la rapidez de la luz en el vacío es precisamente 299.792.458 metros por segundo. Esta definición del metro es válida a través del universo respecto a la suposición de que la luz es la misma en todas partes. La tabla mostrada acá nos enseña valores aproximados de algunas longitudes observadas, desde longitudes muy grandes, como la distancia de la Tierra, a galaxias remotas, o longitudes muy pequeñas, como los diámetros de protones, de núcleos atómicos, etc. La unidad fundamental en Sistema Internacional de la Masa es el kilogramo. Es definido como la masa de un cilindro de aleación platino-iridio específico que se conserva en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas en Sèvres, Francia. Esta masa estándar fue establecida en 1887 y no ha cambiado desde esa época porque el platino-iridio es una aleación inusualmente estable. La tabla menciona valores aproximados de las masas de varios objetos. Por ejemplo, valores del universo, por ejemplo el universo observable, con un valor de masa muy alto, 10 a la 52 kilogramos, así como masas muy pequeñas, como la masa del electrón, en el orden de 10 a la menos 31 kilogramos. Antes de 1960, el estándar de tiempo fue definido en términos del día solar medio hacia el año 1900. Un día solar es el intervalo de tiempo entre apariciones sucesivas del Sol en el punto más alto que alcanza en el cielo cada día. La unidad fundamental de un segundo fue definida como 1 sobre 60 por 1 sobre 60 por 1 sobre 24 de un día solar medio. Ahora se sabe que la rotación de la Tierra varía ligeramente con el tiempo. Debido a eso, este movimiento no proporciona un tiempo estándar que sea constante. En 1967, el segundo fue redefinido para sacar ventaja de la enorme precisión que se logra con un dispositivo conocido como reloj atómico, que mide vibraciones de átomos de cesio. Ahora, un segundo se define como 9.192.631.770 veces el periodo de vibración de la radiación del átomo de cesio 133. Acá en la tabla vemos valores aproximados de intervalos de tiempo, como por ejemplo la edad del universo, con un valor de 5 por 10 a la 17 segundos. También vemos intervalos de tiempo de partículas muy pequeñas. Por ejemplo, la duración de una colisión nuclear está en el orden de 10 a la menos 22 segundos,